Amén. En esta tarde vamos a hablar un poco sobre el poder, ¿sí?, que hay en tu boca, ¿sí? El poder que hay en tu boca, en mi boca, en la boca de cada uno de nosotros, ¿sí? La palabra de Dios, ¿sí?, nos muestra, ¿sí?, cómo Dios de la misma nada, ¿sí?, Él creó el cielo, la tierra, ¿sí?, y cómo empezó a darle forma y orden a todo lo que hoy nosotros tenemos y lo que hoy nosotros podemos ver, ¿sí? Todo empezó simplemente porque Dios dijo algo y empezó a moverse todo, ¿sí? La pregunta es, ¿nosotros tenemos el mismo poder en nuestra boca para poder crear cosas? Tal vez no tengamos el poder para poder materializar cosas, pero sí podemos hacer maldiciones, ¿sí? Y eso es de lo que vamos a hablar hoy, ¿sí? Y esto es lo que tenés que llevarte en tu mente. Vamos a ver nuestras Biblias en Marcos 11, 20, 23. Marcos 11, 13 a 14 vamos a leer primero. Y dice así: Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: Nunca jamás coma nadie de tu fruto. Y lo oyeron sus discípulos. Vamos al versículo 20. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Respondió Jesús, les dijo: Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que si no creyeren, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, si no creyere que será hecho lo que se dice, lo que diga le será hecho. Vamos a orar. Padre Celestial, yo te pido, Señor, para que tú, Señor, abras nuestra mente, nuestro corazón, Señor, para recibir esta palabra y que tú nos des entendimiento del poder, Señor, que tú has puesto, Señor, a cada uno de nosotros en nuestras bocas. En el nombre de Jesús te pedimos esto y te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Proverbios 18, 21 nos dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que ama comerá de sus frutos, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que entender, ¿sí?, cómo fue el principio, la creación, todo, cómo empezó todo esto, ¿sí? Génesis 1, del 1 al 3 dice así: En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, ¿sí?, como lo que yo te estaba explicando al principio. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y acá viene lo interesante: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, ¿sí? Todo lo que Dios creó, ¿sí?, todo lo que Dios dijo, se empezó a crear, ¿sí? El poder que Dios tiene es el poder que está en su boca, en su palabra, ¿sí? Vamos a leer lo que dice Juan 1, del 1 al 4. Dice: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era luz de los hombres. Sí, parece un trabalenguas, pero ahora te lo paso a explicar con otra versión más actualizada. Dice así: En el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios, y era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Por medio de Él, Dios hizo todas las cosas. Nada de lo que existe fue hecho sin Él. En Él está la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Lo que te está diciendo acá, básicamente, es que la palabra es lo que empezó a darle forma a todo lo que nosotros conocemos hoy, ¿sí? La palabra, ¿sí?, estaba junto a Jesucristo, junto a Dios, ¿sí? Y todo lo que creó, ¿sí?, todo lo que se empezó a formar fue a través de la palabra, y todo se empezó a tener un orden y una organización para que hoy nosotros estemos vivos, ¿sí? Ahora, ¿cómo aplicamos esto a nuestras vidas o cómo le damos una interpretación, ¿sí? Porque acá viene lo interesante. Lo que nosotros no nos damos cuenta, ¿sí?, es que aproximadamente, ¿sí?, es un estimado, se dice que el hombre, ¿sí?, habla 10.000 palabras, ¿sí?, por día.
Y la mujer se dice que utiliza 20.000 palabras por día, o sea, el doble. Imagínate cuántas cosas se crean y se destruyen en simplemente un día. ¿Cuántas cosas vos dijiste a alguien o cuántas cosas te dijeron a vos en un día? Mirá qué interesante lo que dice Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Sí? Ahora, pasamos a lo cotidiano. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando vos cruzás en la esquina, en un semáforo, y una persona, ¿sí?, sea que vayas en auto, en moto, caminando, cruza en rojo, ¿sí? Te lo querés comer. Le decís, ¿pero qué hace, papá? ¿Sí? Y ahí empieza un conflicto, ¿sí? ¿Por qué? Porque vos lo querés destruir. Y de adentro, ¿sí?, muchas veces sale esa euforia donde nosotros queremos... Bueno, yo antes, capaz, ahora gracias a Dios no, pero en su tiempo usualmente yo los insultaba, ¿sí? Entonces, lo que vulgarmente uno hace es insultar a esa persona como, ¿por qué pasaste el semáforo en rojo, no? ¿O qué pasa cuando vos discutís con tu pareja, ¿sí? En tu matrimonio o con tu cónyuge, lo que sea, ¿sí? Y empezás a discutir con esa persona y tenés un conflicto verbal con esa persona, ¿sí? Y empiezan los problemas, ¿sí? Empiezan los conflictos, se empieza a destruir todo, ¿sí? Por culpa de las palabras que muchas veces en enojo uno las da, ¿sí? Y empieza a golpear a la otra persona y empieza a destruir todo alrededor de su vida. ¿Amén? Entonces, ¿qué pasa si justo esa noche, ¿sí?, tu vecino pone esa música que justo a vos no te gusta? Y están toda la noche con esa música. Me pasó anoche, estaban ahí atrás en la cancha con la murga. Eran las 11, casi las 12 de la noche con la murga, ¿sí? Y no te dejaban dormir, y estaban con la murga y el ruido y pum, pum, pum. Dios mío, yo decía, no tenían otra cosa mejor para hacer. Y estaban ahí, ¿sí? Y al otro día uno no se levanta de buen humor, no se levanta bien, ¿sí? Y empiezan, ¿sí?, en tu mente empezás a tratar con palabras feas, ¿sí? Empezás a querer golpear con las palabras, ¿sí? Ni hablar si tenés un accidente, ni hablar si justo te golpeaste el dedito pequeño del pie, ¿sí? O ni hablar si mejor de esos dolores ni nos acordemos, ¿sí? Un martillazo, cosas así, mejor ni hablemos, ¿sí? Ahora, vamos a hablar lo que dice en Santiago 3 al 12. Dice así: cuando ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, controlamos todo su cuerpo. Y fíjense también en los barcos, aunque son tan grandes y los vientos que los empujan son fuertes, los pilotos con un pequeño timón los guían por donde quieren. Lo mismo pasa con la lengua. Es una parte muy pequeña del cuerpo, pero es capaz de grandes cosas. ¿Qué bosque tan grande puede quemarse por causa de un pequeño fuego? Y la lengua es un fuego, es un mundo de maldad puesto en nuestro cuerpo que contamina a toda la persona. Está encendida por el infierno mismo y a su vez hace arder todo el curso de la vida. El hombre es capaz de dominar toda clase de fieras, de aves, de serpientes y de animales del mar, y los ha dominado, pero nadie ha podido dominar la lengua. Es un mal que no se deja dominar y que está lleno de veneno mortal. Con la lengua lo mismo bendecimos a nuestro Señor y Padre que maldecimos a los hombres creados por Dios a su propia imagen. De la misma boca salen bendiciones y maldiciones. Hermanos míos, esto no debe ser así. De un mismo manantial no puede brotar a la vez agua dulce y agua amarga, así como una higuera no puede dar aceitunas, ni una vid puede dar higos, tampoco, hermanos míos, puede dar agua dulce, un manantial de agua salada, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que ver, ¿sí?, en nuestra interpretación de la palabra,
es que nosotros no podemos andar maldiciendo a las personas, ¿sí? Porque son hechos a semejanza de Dios. Como yo te decía, si una persona cruza el semáforo en rojo, no tenés que insultarlo, ¿sí? Tenés que abstenerte, empezar a controlar tus palabras, ¿sí? Porque hay maldiciones sobre esas vidas, sobre esas personas, ¿sí? Que tal vez ellos también tuvieron un mal día, ¿sí? Y tal vez nosotros lo tenemos que entender porque no sabemos lo que está pasando en su vida, ¿sí? Y lo importante es entender que nosotros no podemos andar maldiciendo a cualquiera que se nos cruce. Sabemos lo que está diciendo en Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, ¿sí? Nosotros tenemos que entender que nosotros podemos comer, ¿sí?, de los frutos de la vida si nosotros empezamos a hablar palabras de bendición a nuestras vidas y empezamos a dejar de maldecir a las personas que nos rodean o inclusive a nosotros mismos. Amén. Ahora, ¿cuáles son las palabras de muerte, ¿sí?, para nuestra vida? Escúchame, muchas veces, ¿sí?, nosotros como padres, nuestros hijos no nos obedecen, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando no nos obedecen? Nos enojamos, ¿sí? Y usualmente lo que yo he visto, lamentablemente, muchas veces, las personas, madres y padres, empiezan a maldecir a sus hijos, ¿sí? Empiezan a decirle, porque sos así, sos un inútil, no servís para nada, ¿por qué no me haces caso? Escuchame, vení para acá, te voy a hacer esto, papá. Los insultan, ¿sí? Los denigran, los rebajan, ¿sí? Y no se dan cuenta la maldición que están trayendo sobre sus hijos, ¿sí? ¿Qué pasa cuando lo mismo, ¿sí?, los mismos problemas vienen al matrimonio? Y empezás a maldecir a tu pareja, a tu cónyuge, empezás a decir, vos no me entendés, sos esto, sos una tarada, y la empezás a maldecir, ¿sí? Pero no te estás dando cuenta del poder que vos tenés en tu boca y que lo estás influyendo en su corazón, ¿sí? Y empezás a matar a cada una de las personas que te rodean, ¿sí? Empezás a matar a la gente que trabaja a tu alrededor. Che, loco, ¿por qué no trabajás bien? ¿Por qué no haces bien las cosas? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿No te das cuenta? ¿Ya cuánto tiempo tenés trabajando con nosotros y todavía no aprendiste? Etcétera, etcétera, etcétera. Y empezás a maldecir a las personas que están alrededor tuyo y lamentablemente te vas a empezar a quedar solo, ¿sí? Muchas veces, ¿sí? Muchas veces cada uno de nosotros tenemos una herencia, ¿sí?, de maldición o de bendición, ¿sí? Tenemos que entender, ¿sí?, esto porque en la palabra de Dios nos muestra cómo Abraham, ¿sí?, bendijo a su hijo Isaac. Él agarró un día y le dijo, Isaac, vení, yo te voy a bendecir. ¿Por qué hizo esto? Pues, ¿con qué necesidad? Si Abraham era millonario, no tenía ninguna necesidad de agarrar y decirle, vení, hijo mío, voy a dar una palabra de vida y de aliento a tu vida para que a vos te vaya bien, para que vos seas un hombre fuerte, fructífero y que Dios te bendiga y que te acompañe y que puedas ganar cada batalla en tu vida, ¿sí? Lo mismo hizo Isaac con Jacob y Esaú, ¿sí? ¿Se acuerdan la historia más o menos que Jacob le roba la primogenitura a Esaú, ¿sí? Y se hace una confusión y le roba la bendición, ¿sí? Y Esaú se pone a llorar y demás. ¿Pero por qué? Porque era importante para las personas y ellos entendían el poder que había en la palabra y el poder que había en su padre al bendecirlo, ¿sí? Por eso es importante que vos no maldigas a tus hijos, sino que los bendigas, ¿sí? Y luego Jacob, ¿sí?, Israel, estuvo bendiciendo a sus nietos, a Efraín y a Manasés, ¿sí? Y esto es lo que nosotros tenemos que entender, que nosotros tenemos que empezar a dejar cada una de esas palabras de maldición, ¿sí?, que secan a las personas, ¿sí?, como esa higuera que Jesús maldijo, como lo que te dije en el principio, que Jesús maldijo a la higuera y se secó, ¿sí? Y estas palabras de maldición a esas personas las empieza a secar, las empieza a destruir por dentro, ¿sí? Y luego esas personas terminan frustradas, tal vez terminan en el alcohol, en las drogas, ¿sí? Inclusive pueden ser nuestros mismos hijos, ¿sí?, que terminan mal y decimos, ¿por qué? Si yo no le hice nada. Simplemente le dije que no servía para nada, nada más. Y esas palabras destruyen a las personas. Ahora, hay palabras también, ¿sí?, como el chisme, la murmuración, ¿sí?, que esto es pecado. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que empieces a hablar mal de los demás con otros, ¿sí? Tal vez no se lo estás diciendo directamente, pero es indirectamente, es por atrás. Empiezas a hablar mal por atrás de las personas, ¿sí? Y empiezan esas personas, un día te van a escuchar y sabes cómo vas a terminar completamente solo. Lucas 6:45 dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Todo lo que vos
escuches, todo lo que vos empieces a entender en tu vida, vas a empezar a guardarlo en tu corazón. Y esto es muy importante, porque el día de mañana vos vas a empezar a manifestar a través de tu boca lo que vos estás aprendiendo, ¿sí? Por eso tenés que tener mucho cuidado en lo que empezás a escuchar, la música que escuchás, las películas que empezás a ver, ¿sí? Porque si vos te las pasás mirando películas de terror o todas esas cosas, el día de mañana no esperes que te lluevan flores, ¿sí? Ahora, hay muchas cosas, ¿sí?, en la calle que empiezan a pasar, ¿sí? Como te decía, ¿qué pasa si en vez de esa persona que cruzó en rojo, fuiste vos el que cruzaste en rojo? Capaz que la otra persona te empieza a insultar, ¿sí? Capaz que hay personas, ¿sí?, que no le agradás simplemente porque la otra persona es diferente a vos, piensa de otra manera y no le agradás, ¿sí? Y empiezan a querer maldecirte. Escuchame, esto es un tema, porque vos tenés que empezar a tener un freno sobre estas palabras a tu vida, porque si no te las empezás a creer, ¿sí? Si la otra persona te dice, che, mirá que lo tuyo no es cantar, lo tuyo es otra cosa menos eso, cualquier cosa menos eso. Mirá que lo tuyo es, mirá, prefiero que barras el piso antes que pintes la pared porque lo tuyo no es pintar, ¿sí? Y empiezan a maldecirte, empiezan a decirte, a denigrarte, ¿sí? Y eso empezás a creértelo, y eso es un problema, porque vos empezás a caer en toda esta trampa y en esta mentira y empezás a menospreciarte a vos mismo, ¿sí?, sin darte cuenta de que vos sos una creación de Dios y que Dios tiene lo mejor para tu vida y que Dios quiere que vos seas útil en su reino. Amén. Vamos a leer lo que dice Mateo 15, 18 y 19. Dice, pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidas, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Mateo 12, 36 y 37 dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. El día de mañana los libros se van a abrir delante de la presencia de Dios. Y Dios te va a decir, ¿te acordás este día, el 23 del 11 del 2021, dijiste esto? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué pasó con esta persona que tuviste una discusión? ¿Por qué le dijiste esto? Mirá cómo terminó. Mirá esta persona que le dijiste, lo aconsejaste, ¿por qué no te tirás abajo del tren? Y esta persona va y se mata. ¿Qué pasa si Dios después abre los libros y te dice, mirá lo que hiciste? ¿Sí? Porque tus palabras van a tener una influencia, van a tener un poder y van a tener una dirección con otras personas. Y eso es lo que tenés que entender. Tenés que entender que vos te tenés que cuidar mucho con lo que decís y sobre todo tratar de bendecir a las demás personas con tu palabra. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Jesús está diciendo que de nuestro corazón, ¿sí?, de la abundancia de nuestro corazón habla nuestra boca. Y Proverbios te está diciendo que todo, ¿sí?, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, que es lo más importante que puedes tener en tu vida, ¿sí? Porque después, todo eso que vos tengas en tu corazón lo vas a empezar a hacer y lo vas a empezar a decir, lo vas a empezar a creer y lo vas a empezar a manifestar, ¿sí? Y si vos no empezás a cuidar tu corazón principalmente, ¿sí?, vas a empezar a destruirte, vos y todas las personas que te empiezan a rodear. Ahora, tenés que guardar, ¿sí?, tu corazón a través de tus oídos, ¿sí? Como te decía, cuando empiecen personas a maldecirte, ¿sí?, tenés que empezar a ponerle un freno a todo esto y empezar a dejar de creer en eso y empezar a tomar una identidad como hijo de Dios y que vos podés salir adelante, ¿sí? Tus enojos, ¿sí? Muchas veces empezás a creer que vos no haces nada bien, ¿sí? Empezás a decir, ¿para qué vivo? ¿Sí? Empezás a llorar y empezás a no encontrás sentido a la vida, ¿sí? Y muchas veces es porque dejaste entrar cosas en tu corazón, cosas en tu mente que te están destruyendo y estás destruyendo a las personas que te rodean. Jesús, ¿sí?, quiere sanarte, quiere sanar tus heridas, ¿sí?, y quiere vendar aquellas heridas profundas, ¿sí?, que provocaron otras personas. Juan 10, 27 y 28 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie
las arrebatará de mi mano. Yo quiero que vos entiendas que Jesús te está hablando, ¿sí? Que te está hablando a tu mente, que te está hablando a tu corazón, y que Él quiere que vos entiendas que si Él te está hablando y está soltando una palabra de bendición para tu vida, tenés que tomarla y guardarla en tu corazón y empezar a manifestarla, ¿sí? Empezar a hacer su voluntad, empezar a quebrar tus rodillas y empezar a escuchar la voz de Dios y lo que tiene para tu vida, ¿sí? Tenés que entender que sobre tu palabra hay un poder de salvación. Romanos 10, 9 al 10 dice así: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios les levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tenés que entender el poder que Dios nos dejó a cada uno de nosotros en nuestra boca y que nosotros podemos ser salvos gracias a su sacrificio, y que nosotros hoy podemos creer en nuestro corazón y declarar con nuestra boca que Él nos hizo salvos. Ahora, la pregunta que yo te hago: ¿estás viendo la salvación a través de tu boca? ¿Estás guardando tu corazón para no maldecir a las personas? ¿Bendecís a las personas que te rodean? ¿Bendecís a tus hijos, a tus padres? ¿Bendecís a tu cónyuge? En esta tarde te invito a que cierres tus ojos, que inclines tu rostro.